Amén. ¿Están todavía ahí? Sí, claro. Claro. Ok, entonces vamos a empezar. Y para empezar yo quiero mostrarles... eh, vamos, el tema que yo quiero hablar es sobre la empatía y la simpatía. ¿Y cómo la definimos? ¿Ok? ¿Alguien conoce los conceptos de empatía o simpatía? ¿Alguien lo puede definir en sus propias palabras? ¿Puedes cerrar la ventana formato al lado para que sea un poquito más grande? A la derecha arriba. Ok, gracias por avisar. Solo formato. Gracias. Ok. Entonces, ¿cómo definimos esa palabra? Empatía y simpatía. ¿Alguien tiene alguna idea? Ayúdenme con los participantes. No los veo ya. Yo creo que simpatía es cuando nos sentimos atraídos hacia alguien eh, porque nos cae bien o porque es afín a nuestras ideas. Y empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de sentir como el otro, independientemente de cómo nos caiga o- o cualquier otro tipo de condición, digamos. Ok, me parece muy bien cómo usted lo define. Creo que en realidad... No sé qué pasa. Ahora se te fue, no te oímos, ¿eh? Sí, le he puesto en mute hasta que se resuelva ese. Ajá, pensé que lo había solucionado ella. No, porque ¿Será tenía que usted que. puede poner en mute el iPad más bien? Ahora parece bien. Ok. Entonces, yo solamente habilité para poder ver los Todavía se repite. Tienes que salir del de la audio del iPad. computadora. Ah, eso es chino para mí. Déjeme ver. Eso, ahora Ok, sí. ahora sí. Ok. La definición que la hermana Graciela dio me parece muy, muy acertada. Pero ¿alguien más tiene otra definición? ¿Alguien más podría definirlo de otra manera? Mano Jorge, ¿usted qué opina? ¿Cómo lo definiría? Empatía y simpatía. Hola, hola, hola. ¿Me Uy, escuchas ahora? ahora sí. Sí. No, no, no lo escuchaba, estaba el micrófono apagado y no quería hablar, pero no. Simpatía para mí es sentir, o sea, hay que buscar la definición de qué significa o cómo uno en lo personal lo vería. ¿Cómo usted conoce el concepto? ¿Qué concepto usted tiene de Y simpatía o de empatía? simpatía para mí en lo personal, digo, consideraría que digo, es cuando uno le cae bien una persona, digo, digo, y bueno, y yo qué sé, puede tener algún afecto en lo personal, puede tener ¿cómo que puedo decir?
algo compartido, Ok. ¿no? Y digo, y empatía, digo, no sé, la verdad que no sé qué sería para mí, sinceramente. No vi la definición, no Yo busqué la definición tampoco como quiero opinar. para. Hola. Claro, hermana Liliana, también puede opinar. Ok. Bueno, yo digo que empatía es la capacidad que uno tiene para establecer relaciones sociales saludables. Y simpatía es un sentimiento digamos así, es como esta sensación agradable que uno siente al ver y al contactar las personas. Yo Ok. acá busqué y encontré, digo, que simpatía puede ser una medida de lo que hace a dos personas diferentes. Y empatía es una medida de lo que hace a dos personas más parecidas. Ok. Me gusta. A ver, veamos entonces. Y, Veamos qué. y también dice, apatía es un estado de no preocuparse y no ser comprensivo. Bueno, esa palabra no la vamos a Por eso, estudiar porque nosotros somos. nosotros no queremos ser apáticos, queremos ser Exacto, empáticos. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver cómo define la ciencia la palabra simpatía. Aquí tenemos la definición. A ver, ¿alguien me puede ayudar con la lectura? Mano Matías. No está de Mano Matías. ¿Alguien que pueda leer voluntariamente? Yo leo, no hay problema. Ok. Como simpatía. Como simpatía designamos el sentimiento por el cual profesamos de manera natural y espontánea una inclinación afectiva hacia otra persona y que generalmente se da de manera recíproca. La palabra como tal proviene del latín simpatía y está a su vez del griego Simpatía. ¿eh? Eso es griego. Sí, Simpatía. simpatia, que significa, y me apareció la imagen, ahí va, significa comunidad de sentimientos. Ok, comunidad de sentimientos. Esa es la definición de la palabra en sí, simpatía, ¿ok? Definimos la simpatía como un sentimiento natural que surge entre dos personas y es de manera recíproca, ¿ok? Se da por similitudes que tienen o por atracción, tal vez, del carácter del uno del otro, digamos. Entonces, pero siempre es recíproca y tiene su origen en el latín, ¿ok? Eso es lo que nosotros entendemos de simpatía. Y escribe, yo quería preguntarle a la hermana Graciela, ¿esa definición que tenemos aquí concuerda con la suya? Sí, es relativamente parecido a lo que yo dije. Lo que no estoy muy segura es si necesariamente tiene que ser recíproca. Creo que alguien puede sentir simpatía por una persona y la otra hacerle indiferente. No, no sé. Bueno, dice Ya, generalmente, ¿no? Digo, exactamente, no pero exclusiva. sí, pero no sé, yo lo pondría con punto ahí, hacia la otra persona. Lo que pasa es que cuando decimos generalmente es la regla en general, Sí, ¿sí? sí, Pero sí, claro. el caso en que usted dice, por ejemplo, puede ser la excepción a la regla, pero no quiere decir, eso no significa que no se dé ese caso, existe también ese caso. Sí, no, por eso digo, no sé si están así, pero sí puede ser que la mayor parte de las veces sea
recíproca. Pero creo que no es excluyente, nada más. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros todos vamos a entender o comprendemos ahora por lo que es simpatía. Es el sentimiento por el cual profesamos hacia una persona de manera natural y espontánea. Ni siquiera es planificado, no es pensado, es algo espontáneo. Algo que nosotros podemos decir se efectúa con nuestro cerebro rápido, ¿ok? Con la parte de, es la reacción del cerebro, o sea, es la parte, sí, la parte rápida, es el reflejo del cerebro, ¿ok? Entonces, con esa parte se produce empatía, digo, perdón, simpatía. Ahora vamos a ver un poquito más. Vamos a ver una leve diferencia entre lo que es empatía y lo que es simpatía. Mana Graciela, ¿nos acompaña con la lectura? Perdimos a la hermana Graciela. Hermana Beatriz. Ay, ¿nos perdón, acompaña? estaba leyendo, decía que, perdón, no me di cuenta que estaba en, Con el micrófono apagado. sí, que tenía el micrófono apagado, que decía que se lo veo un poquito chiquito, pero igual voy a tratar de leerlo. Simpatía y empatía no son la misma cosa. La empatía es un sentimiento que nos permite identificarnos o ponernos en el lugar de alguien en determinado momento. Es una aptitud que nos permite relacionarnos de mejor manera con el otro y que se aprende y desarrolla con el paso de los años. La simpatía, en cambio, es un sentimiento de afecto o inclinación que manifestamos hacia otra persona y que nace naturalmente. Sentimos simpatía por personas con las que nos llevamos bien, que nos agradan, con quienes tenemos cierta afinidad. Así, por ejemplo, ¿sigo, no? Sí. Así, por ejemplo, una persona puede tener empatía por los refugiados de una guerra, sin necesariamente sentir simpatía. Del mismo modo, una persona puede sentir simpatía hacia un conocido que le cuenta que se está separando de su pareja, pero no por ello es capaz de tener empatía hacia su situación de ruptura. Ok, ¿Sí? hasta ahí por el momento. Sí. Entonces, empatía es un sentimiento que nos permite identificarnos y ponernos en el lugar de esa persona, ¿sí? Sabernos colocar en la situación en la que ella está, esa persona. Entonces, pero también nos dice que la empatía es una aptitud. Es una aptitud que nos permite relacionarnos mejor, pero que se desarrolla con el transcurso de los años. ¿Qué nos dice eso que se desarrolla con el transcurso de los años? Que no es natural, que es adquirido. Exactamente, es una habilidad que nosotros adquirimos y que vamos en crecimiento constante en esa habilidad o en ese desarrollo. ¿Ok? En cambio, la empatía es un sentimiento o afecto, es una inclinación hacia la otra persona. Puede ser porque tenemos cosas en común con esa persona. Esa es la simpatía. Porque nos agrada. Ajá, esa es la simpatía. La simpatía es porque tenemos algo en común, no tenemos un afecto especial por esa persona o una inclinación hacia ella. Porque de cierta manera nos identificamos con esa persona en ciertos aspectos. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Disculpe, la simpatía es algo que fluye natural y la empatía es algo que se va trabajando, ¿no? Que se va desarrollando, exactamente. Va desarrollando con un trabajo, ok. Ya. Exactamente. La simpatía es algo natural, es lo que nosotros podemos sentir desde el comienzo. Por ejemplo, un bebé siente a los papás y él siente una simpatía, un apego, algo natural hacia ellos. Igual los padres de manera recíproca, pero la empatía se va desarrollando. La mamá ya cuando el bebé nace ya tiene esa empatía porque ya tiene una cierta conexión con él. Pero un bebé, por ejemplo, desarrolla la empatía a partir de los 2 años. Él
la ve, la observa, pero no la sabe expresar, entonces él lo que hace es empieza a actuar. Y la empatía es eso, que te lleva a ponerte en una condición de la persona. Recién a los 2 años de edad, un niño empieza a mostrar cuidado o preocupación por la otra persona, en ayudarle, en pasarle un vaso de agua, pequeños gestos que los niños pueden hacer. O el momento, por ejemplo, preciso de cuando decir te quiero, porque lo ven triste, lo ven dolido. Entonces, en esa edad los niños recién empiezan a mostrar empatía. A los 2 años empiezan recién a expresarla. ¿Ok? Y vimos este ejemplo. En este ejemplo, nosotros dice, podemos tener una de las dos cosas o las dos cosas al mismo tiempo. El primer ejemplo dice, una persona puede tener empatía por los refugiados de una guerra sin necesariamente sentir simpatía, sin conocerlos, sin sentir si les agradan o no como personas, si tienen o no tienen una afinidad con ellos, sin necesidad de la simpatía, ellos sienten una empatía, se ponen en lugar de esas personas que sufren y las necesidades que pasan, entonces se conmueven por esas personas. ¿Ok? Y también ocurre de esa misma manera ocurre con la simpatía. Hacia un conocido que le cuenta que se está por separar, la persona siente simpatía por él porque es un conocido, lo aprecia, lo quiere y no le gusta verlo sufrir, pero no siente esa empatía porque, ¿por qué no sentiría la empatía en el segundo caso? Quizás porque puede considerar de que se merece el dolor porque ha sido el responsable de la ruptura de ese matrimonio, por ejemplo. Ah, eso es un error. Entonces, hacer eso sería ser simpático, porque la simpatía juzga y la empatía no juzga. Simplemente él no siente empatía porque no se identifica con ese caso. Él no sufrió un divorcio, no tiene algún pensamiento o sentimiento relacionado con una ruptura de ese nivel. Entonces no tiene cómo asimilar los sentimientos, no tiene cómo comparar. Es cuando una persona no ha tenido esa experiencia. Como que no ha pasado por eso, ¿no? Entonces como que no, ahí no ejerce la empatía. Pero... Exactamente. Ok. En esta situación, ese sentimiento de la separación es algo que el otro ser humano, por mucho que quiera tener empatía por ese ser, no conoce ese sentimiento, entonces no lo puede captar, no lo puede entender, no sabe cómo identificarlo, cómo expresarlo, cómo sentirse similar a esa persona, cómo ponerse en su lugar. Entonces lo que llega a sentir es simpatía. También tenemos que tener claro, la simpatía juzga y la empatía no juzga. ¿Ok? No sé si estoy del todo de acuerdo, pero seguí. ¿En qué no está de acuerdo? Porque, por ejemplo, no necesariamente uno tiene que haber vivido las experiencias que el otro está viviendo como para sentir empatía. Por ejemplo, las personas están muriendo en una guerra. Aunque yo nunca haya vivido una guerra, yo puedo tener empatía porque puedo imaginar quizás el dolor, la angustia, el miedo que están viviendo y puedo tener muchísima empatía, aunque nunca lo haya vivido. Y en cambio, por ejemplo, en el caso este de la pareja, yo puedo tener empatía porque me imagino lo que debe ser sufrir una ruptura, y sin embargo puedo no tener simpatía hacia esa persona porque considero que esa persona se buscó ese resultado. Entonces yo puedo tener esa empatía de que me dé pena lo que está viviendo, pero de alguna manera no sentir simpatía porque considero que él es responsable.
Ok, pero hay una cosa aquí. Cuando usted siente empatía por aquellos refugiados de la guerra, es porque usted conoce el miedo. Tal vez no de la misma circunstancia, o sea, no porque usted estuvo en una guerra, pero usted que conoce el miedo, conoce el miedo. Entonces usted puede asociar ese sentimiento que ellos tienen y sentir esa simpatía por esa persona o esa empatía. Sentir esa empatía, perdón, por esa persona, porque usted conoce el miedo a través de otra experiencia, pero lo conoce ese miedo. Pero Sí, sin embargo, adelante. disculpa, yo quería decir que creo que no importa en ese momento nuestra inclinación acerca de si es moralmente bien o no. O sea, eh, eso no importa en tener simpatía o empatía, ¿no? Si nos, como dijo la hermana, si estamos de acuerdo o no, si él tiene la culpa o no, eso no importa. No es una decisión a nivel moral. ¿En qué caso? ¿En la empatía o en la simpatía? Yo pienso en ambos casos. Ok, lo que nosotros entendemos que la simpatía, una de las características que esa palabra tiene o ese sentimiento tiene es que nosotros no juzgamos a la persona. Cuando tenemos empatía por una persona no la juzgamos. Simplemente tratamos de ponernos en su lugar y sufrir como ella sufre, um, sentir su dolor, ¿me dejo entender? Pero simpatía sí tiende a juzgar. Y una de las palabras tiene no solamente a juzgar, sino también a proporcionar una solución. Y por eso es que cuando nosotros vemos noticias como refugiados, por ejemplo, en esta situación, nosotros siempre tendemos a opinar, ay, pero qué inhumanos los tienen, deberían darles mejores condiciones y empezamos a buscar posibles soluciones porque estamos simpatizando con esa persona, tenemos esa empatía por ellos también. Pero la empatía en sí no busca una solución, simplemente busca tratar de comprender a la persona, ponernos en su lugar de esa persona. Pero vamos a ver eso más adelante, más cuando profundicemos un poco en la palabra empatía. Ahora estamos más bien en lo que es la palabra simpatía. Y eso es lo que es. La palabra simpatía es un sentimiento de afecto o inclinación que manifestamos hacia otra persona. Ok, pero en la psicología, Mana Graciela, ¿puede terminar de leer este último párrafo? Sí, cómo no. Para la psicología, la simpatía es un mecanismo de influencia que se basa en el componente afectivo que moviliza de las personas. En ese sentido, la simpatía genera un entorno agradable que permite que los individuos sean más fáciles de convencer o persuadir en relación con un propósito o, y ahí no veo porque te veo a ti, determinada. Una Algo causa determinada. determinada. No sé qué Ok. palabra dice porque justo tengo bueno. Propósito o causa determinada. Ok. Entonces, fíjense que la psicología describe aún mejor esa palabra para nosotros comprenderla. Y ella dice, es el sentido. En este sentido, la simpatía genera un entorno agradable que permite que los individuos sean fáciles de convencer y persuadir. Entonces, usualmente, cuando nosotros tenemos simpatía, tendemos a proporcionar una solución a las personas y por el estado en el que están emocionalmente, son fáciles de manipular, de convencer o de persuadir para ellos ejercer muchas veces el consejo que nosotros le damos. ¿Ok? Eso es simpatía. Y si nos ponemos a pensar en eso, la simpatía llega a ser algo peligroso cuando nosotros caemos en la situación de ser la persona que tenemos simpatía por otra o de la que
O en el otro caso también en que las personas nos tienen simpatía a nosotros mismos. Porque nos volvemos vulnerables a la manipulación. En la psicología exactamente es como lo describen. La simpatía es el sentimiento que te hace vulnerable para tornarte en un manipulador o en un ser manipulado. Entonces nosotros necesitamos saber distinguir esas palabras. ¿Ok? Entonces vamos a profundizar en lo que es empatía, porque es la palabra que me interesa ahora fijar o concentrarme en ella. Entonces, veamos. Hermana Karina, ¿usted puede leer este siguiente concepto de empatía? Sí, claro. Empatía. Cuando se habla de empatía, se hace referencia a una habilidad tanto cognitiva como emocional o afectiva del individuo, en la cual éste es capaz de ponerse en la situación emocional del otro. Ok, es lo mismo, pero aquí derivan dos palabras que separan, o sea, dos características de esta palabra empatía. Dice que es tanto cognitiva como emocional. Son dos características. ¿Alguien sabe qué significa cognitiva? ¿Qué es la empatía cognitiva? Es del conocimiento. Del conocimiento, muy bien. Y la emocional, pues como bien dice la palabra, es emocional, es afectiva. Pero vamos a ver. Muy bien, veamos. La empatía afectiva, en primer lugar, la emocional. Esta se puede definir como la capacidad de poder experimentar los estados emocionales de los demás. Es decir, yo te veo preocupado y yo me preocupo también, aunque no sé de qué tú estás preocupado, o si lo sé, me pongo en tu lugar y pues me preocupo también, tanto por ti y por tu situación en la que tú estás. ¿Ok? Eso significa la empatía emocional. Y en lo que se centra es saber cuál es la causa y como saber cuál es la causa que te preocupa, cuál es la razón en la que te lleva a ese estado emocional en el que estás. Es propio de la activación empática y es quien lleva al sujeto a responder de una conducta apropiada. Esto según la teoría de la mente, ¿ok? Theory of Mind es lo que significa TOM, ¿ok? Según esa teoría, esta empatía afectiva es propia de la activación empática, que lleva al sujeto a responder con una conducta apropiada. Es decir, si yo estoy deprimida, entonces las otras personas empiezan a responder de acuerdo a una actitud que yo necesito para salir de ese estado o para sentirme cómoda en ese estado de manera que no sienta que estoy perjudicando a los demás. Esa es la actitud apropiada que se presentaría en ese caso, digamos. ¿Ok? Una actitud comprensiva de mi situación y que no puedo estar como los demás están porque tengo preocupaciones o tengo tristeza. Es eso lo que quiere decir. ¿Ok? Veamos ahora. La empatía afectiva o la empatía emocional también se deriva en dos factores. Se puede subdividir todavía más. Y la primera se trata de la preocupación empática, que es la compasión por otros como reacción a su sufrir. Es decir, yo te veo preocupado y me apena porque no me gusta. Normalmente tú eres una persona muy alegre, muy jovial y de repente tú estás preocupada, estás seria, estás callado y como que no sé cómo ayudarte. Entiendo tu situación, pero no sé cómo ayudarte. Estoy ahí, te estoy tratando de dar apoyo, pero no consejos, simplemente apoyo en el sentido de que entiendo tu situación, me pongo en tu lugar y respeto. Si quieres hablar, hablamos, si no quieres, no. Entonces es saber esperar el tiempo de esa persona. Que de eso se trata la compasión que uno tiene por otra persona. Y también se subdivide en lo que es la aflicción propia. Y la aflicción propia es la que
Son sensaciones propias de la incomodidad y la ansiedad como respuesta al sufrimiento ajeno. Es decir, tú ves a tu compañero que está molesto porque tiene problemas en casa y salió de casa a reunirse con ustedes, pero tiene una rabia, y tú ves que esa persona no puede relajarse, no puede disfrutar del momento porque está con rabia, y de repente tú empiezas a asumir la rabia que él tiene. Puede ser contra la misma persona o contra la situación simplemente del momento ahí. Entonces, no necesariamente tú puedes expresar esa aflicción propia por la causa de la persona, sino puede ser que tú también tengas tu propia causa y que estés mezclando ahora esas emociones entre comprenderlo e identificarte. ¿Ok? No sé si se deja entender. ¿Me entienden? ¿Siguen? Sí, sí. Sí, sí, está claro. Ok. Entonces luego tenemos la empatía cognitiva, que es como bien la hermana Graciela dijo, se trata de entender, el saber. Y dice lo siguiente: la empatía cognitiva, que es la capacidad de poder conocer el estado mental de los otros, incluyendo la imaginación, y poder situarse en la posición de la otra persona. Muchas veces nosotros decimos, me imagino cómo se debe estar sintiendo, ¿no? Pero sí debe ser igual de angustioso. Entonces, estamos imaginando cómo esa persona se siente. ¿Por qué la imaginamos? ¿O cómo es posible que podamos imaginar? ¿Qué necesitamos para imaginar? Saber el por qué. Saber. Saber el por qué. Haber pasado por experiencias Haber similares. pasado por la situación. Disculpe. Exacto. Exactamente. Los dos dieron al clavo. Para tú poderte imaginar cómo una persona se siente y para poderla comprender adecuadamente, entonces tú tienes que haberte imaginado una situación así. O tú tienes que buscar entre tus recuerdos, o es lo que tú haces inconscientemente. Tú buscas entre tus recuerdos un momento en que tú te sentiste y te viste como esa persona se está sintiendo, se está viendo. Entonces tú te identificas ahí y te unes a ella en su dolor. Esa es la empatía cognitiva. Esto se trata de saber conocer el estado mental de la otra persona. ¿Pero por qué? Porque tú ya tuviste una experiencia en el pasado, puede ser similar o en diferente situación, pero que te llevó a sentirte de la misma manera. Esa es la empatía cognitiva. Y se trata de saber cómo se siente una persona. Ese es el enfoque de lo cognitivo, saber cómo se siente. Esto se da por la vía de la mente, es decir, se necesita del entendimiento de sentimientos y pensamientos previo a la experimentación emocional. Tú necesitas básicamente para la empatía cognitiva, necesitas eventos históricos que te hayan acontecido a ti o a ella, a esa persona anteriormente, y necesitas también una realidad, o sea, una lógica, necesitas entender una lógica detrás de todo eso para poderte familiarizar con esa persona y llegar a ser empático con ella. Tienes que tener algo en tu mente que asocie esos sentimientos en los cuales tú te puedas adentrar junto a esa persona en ese sentimiento o en ese sentir. Eso puede ser entenderla, ¿no? Para poder entenderla. Exactamente, de eso se trata la cognitiva, que tú puedas entender cómo está ella, cómo está su mente, debe estar. Si tú ves una persona preocupada, entonces la persona dice, ay, debe estar pensando, imaginando esto. ¿Cómo tú sabes eso? No es porque tú eres adivina, sino porque tú cuando estuviste en una situación así, te venían pensamientos de ese tipo. Entonces te es fácil asociar cómo él se siente y te llegas a sentir nuevamente así con la persona. ¿Ok? Pero aquí es importante aclarar que son dos procesos diferentes. La empatía requiere proporcionar una respuesta emocional a cierta persona. Es decir,
esa persona está triste emocionalmente y yo me pongo triste emocionalmente con esa persona. Esa es mi reacción, mi respuesta hacia esa persona, su estado emocional de ella. En cambio, la teoría de la mente no implica la realización de una respuesta. Tú puedes quedarte preocupada, pero no demuestras una respuesta, no efectúas, por ejemplo, un gestos como esa persona de tristeza, no se te deprime el rostro como esa persona está. ¿Ok? Y en la cognitiva también tenemos una subdivisión. Podemos encontrar la asunción de perspectiva, que es la tendencia a adoptar espontáneamente los puntos de vista de la otra persona, de la persona que es afectada. Por ejemplo, tú tienes una discusión, esa persona tuvo una discusión con su hijo y pues tu visión como padre, igual que la de esa persona, es pues protegerlo y ver que tu hijo no te comprendió porque no entiende que tu objetivo es protegerlo. Pero el amigo de tu hijo, quien lo va a escuchar a él, le va a decir, bueno, así son los padres. A mí tampoco me comprendían, entonces están en una situación donde ellos se unen en puntos de vista, en perspectiva. Y en cierta manera eso a veces es peligroso porque nosotros llegamos a tener una mente monolítica nuevamente. Nos tornamos personas de una sola perspectiva, cuando deberíamos ser de mente más abierta y tratar de entender ambas partes, tanto al hijo como al padre en esta situación. Y luego está la fantasía, en la que se divide la empatía cognitiva, la segunda subdivisión. La fantasía es la tendencia o proyectividad a identificarse con personajes imaginarios. Eso normalmente acontece mucho en los niños o en personas que han sido por mucho tiempo solitarias, niños que no han sociabilizado demasiado en la niñez, y ellos tienden a ser imaginarios y a crear personajes en su mente y hablan solos y juegan solos. Eso es ya casos, no voy a decir muy peculiares, pero por lo menos no que yo conozca así en persona. ¿Ok? Pero también hay una tercera rama de la empatía, y se llama la empatía motora, que serían los 3 aspectos básicos en los cuales se sincroniza todo ese sistema. Y dice, la empatía motora o somática, esta última es la tendencia a copiar y sincronizar de manera automática expresiones faciales, las vocalizaciones y ciertos movimientos de otra persona. En pocas palabras, sirve como parte del contagio emocional. La otra persona está triste y inmediatamente yo me pongo triste. En nuestros viajes muchas veces hemos viajado a países donde una persona nos cuenta, mira, estamos todo el grupo preocupados porque esta hermana está pasando por una situación tal o cual, y de repente bueno, hablamos, los escuchamos, y tenemos que cortar la conversación porque tenemos el programa que seguir, y de repente en medio del programa tú te das cuenta que todas las personas tienen la misma expresión facial. Esa es la empatía motora. Son personas que se familiarizan con el sentir de esa persona, y no solamente se familiarizan, sino que la expresan de la misma manera. Empiezan a copiar gestos, vocalizaciones y ciertas expresiones de esa persona o movimientos de ellos. En pocas palabras, sirve como parte del contagio emocional, como dijimos. Y estos 3 factores son el modelo más confiable que tenemos para comprender lo que es empatía. Entonces, la empatía cognitiva, la empatía emocional o afectiva y la empatía motora. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, solo me paran ahí. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la empatía para cada uno de ustedes? O según lo que ustedes hasta ahora han podido captar.
hermana Karina. Creo que es un todo, porque uno lo puede expresar como lo motora, por decirlo así. Me pasa mucho eso, que de repente me pongo en el lugar del otro, expreso de repente por las expresiones faciales, ¿no? No sé, creo que es un todo. Ponerse en el lugar del otro. Esa empatía motora especialmente se expresa en los padres con los niños cuando son chiquitos. Sí. Si tu hija está triste, tú inconscientemente estás triste. Llega de repente el esposo y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? Y yo decía, el niño está triste. Entonces Sí. es lo mismo. Es como usualmente se manifiesta. Pero en sí podemos definir la empatía, es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. Eso es algo que nos falta a todos en nuestro relacionamiento. ¿Y por qué yo quise tocar este tema? Porque si nosotros abordamos la Biblia en sí es todo un libro que habla de relacionamientos. No existe algún libro que tú abras donde no encuentres algún tipo de relacionamiento. Está el relacionamiento del Padre y del Hijo, está el relacionamiento de Dios y su pueblo, está la relación entre el rey y su pueblo, está entre el hermano y hermana, vecinos, amigos, existen toda clase de relaciones. Y en todas estas clases de relaciones siempre vemos la falla. Vemos falla porque, ¿por qué fallamos? Ah, ¿Por qué malinterpretamos, por ejemplo, textos? Y es simplemente porque nosotros no nos colocamos en el lugar de la otra persona. No aprendemos o no intentamos comprender a esas personas. O sea, no Entonces somos somos empáticos. faltos de empatía. Ah, Exacto. Y eso nos hace apáticos. El hecho de no familiarizarnos con sus sufrimientos de ellos nos hace personas apáticas. Ujú. Entonces, mm. adelante, hermana Karina. No, eso como que me hace sentido que no sentimos amor al prójimo, ¿no? No nos ponemos en el lugar del otro, no tenemos empatía. Exactamente, ese era el punto. Que nosotros es lo que necesitamos ahora. En el desarrollo del mensaje, la anciana Parminder ha estado desenvolviendo lo que es más la naturaleza del hombre, ha estado ampliando el tema en diferentes sentidos. Pero en el último campal él habló sobre un don con el que los niños nacieron, y era la empatía. Espero que todos lo puedan ver. Habló en los últimos 2 o 3 videos sobre la empatía, sobre la educación a los niños. Como yo les dije, los niños, según la psicología, empiezan a mostrar afectos empáticos recién a partir de los 2 años. Pero como nosotros los seres humanos hemos dejado de practicar la empatía, porque visualizamos las cosas de una manera subjetiva y no objetiva, entonces los niños terminan imitando lo que nosotros somos. Y si nosotros nos tornamos personas apáticas, los niños crecerán siendo seres apáticos. Y su desarrollo en la empatía es completamente pésimo o en algunos casos nulo. ¿Ok? Y me gusta este concepto porque dice exactamente eso. Es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. ¿Alguien puede definir la palabra objetiva? ¿Qué significa objetiva? Imparcial. Objetivo es ser imparcial. ¿Ok? ¿Y subjetivo? ¿Cómo? Parcial. Parcial. Ok. Vamos a ver entonces. No entendí la pregunta. Aquí la tenemos en la pantalla.
Ah, está. ¿Qué Sí, entendemos por ser objetivo y subjetivo? subjetivo. Entonces la hermana Graciela nos dice que objetivo es ser imparcial y objetiva y subjetivo es ser parcial. Pero veamos la definición. La objetividad se refiere a expresar la realidad tal cual es. También indica la cualidad de objetivo. Es decir, se basa en los hechos y la lógica. La objetividad, sin embargo, está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona pueda tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. La objetividad solo debe indicar aquello que es real y existente, es decir, es imparcial. Esa es la objetividad. No tiene parcialidad, como la hermana García lo dice bien. Ahora, me gusta este concepto. Se basa en los hechos y la lógica, ¿ok? Nosotros tenemos que, por eso Parminder dice, cuando nosotros leemos el White o leemos nuestra Biblia, tenemos que aprender a ser objetivos. Tenemos que aprender a basarnos en lógica, o sea, sentido común y hechos reales. Es decir, eventos históricos que pasaron, datos estadísticos, porque la historia se repite. Es el concepto que nosotros tenemos de Elena White. ¿Ok? Y la subjetividad, que se basa en los sentimientos de la persona. La subjetividad se asocia a la incorporación de emociones y sentimientos, al expresar ideas, pensamientos o percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. De esta manera, la subjetividad es la cualidad humana, ya que es inevitable expresar estando fuera de uno mismo. Entonces, cuando nosotros llegamos a ser personas subjetivas, es porque estamos basando en un sentimiento, en un instinto o en una idea preconcebida que nosotros tengamos. ¿Ok? Ahí, en ese momento es cuando nosotros llegamos a ser subjetivos. Y dejamos de ser objetivos, dejamos de pensar con sentido común. Y yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la historia de Jesús, cuando estaba frente a los fariseos. Cuando los fariseos se acercaban a ellos, Jesús no tenía miedo. Entonces, no tenía miedo a pesar de que ellos venían con malas intenciones. Él no tenía miedo. Él simplemente basaba su enseñanza en una lógica y en eventos históricos. No tenía miedo de que les puedan contradecir o encarar. Pero sin embargo, no era el mismo sentimiento de los fariseos. Los fariseos venían con qué perspectiva a Jesús. ¿Subjetiva u objetiva? Objetivo, porque tenían un objetivo. Ellos venían con una perspectiva subjetiva. Ellos Y venían con ideas preconcebidas y con un plan. Tenían emociones y sentimientos al momento de hablar con él. Y eran celos, eran Envidia. cuestiones de orgullo, envidia, ese tipo de sentimientos. Entonces estaban atados a cualidades humanas. Mientras que Jesús era completamente imparcial. Decía, mira, yo no estoy hablando de tu pecado ni de tus errores en específico, sino que estoy hablando de hechos intangibles de la historia y de sentido común, que era básicamente clave de las parábolas. Hermana Karina, ¿quería decir algo? No, disculpe. Ok. Entonces, ¿se entiende ahora? Sí, claro, bien claro. Conociendo esas dos palabras, esas definiciones, ¿cómo nosotros tendemos a abordar la Biblia? Por ejemplo, la historia de Lot. ¿De manera subjetiva o de manera objetiva?
Y deberíamos ser objetivos, ¿no? No subjetivos. Exactamente. Deberíamos ser objetivos, pero llegamos a ser subjetivos porque nos indignamos el hecho de que Lot haya ofrecido a sus hijas para ser violadas, digamos. Entonces Ujú. venimos con ideas preconcebidas, pero si nosotros estudiamos el trasfondo de la historia o la intención de Lot, era simplemente, podemos decir, ofrecer a los de Sodoma un matrimonio lícito, no así uno ilícito, porque ellos querían abusar de hombres que estaban en la casa de Lot, que eran ángeles. Ujú. ¿Recuerdan esa historia? Ok. Todavía esa historia se puede ver desde muchas perspectivas, pero yo solamente estoy planteando esa perspectiva. ¿Ok? Entonces veamos. Ahora yo quiero que hagamos una relación con lo espiritual. Si nosotros miramos, como yo escribí aquí, los pasos que necesitamos para dar hacia la escalera de Pedro, que encontramos en Primera de Pedro, veremos que todos esos pasos que son para optimizar nuestro relacionamiento con nuestro prójimo y al mismo tiempo con Dios. ¿Alguien recuerda los pasos de la escalera de Pedro? ¿No? Está en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante, que son conocimiento. ¿Alguien sabe qué significa conocimiento? Conocimiento de Dios, ¿no? Conocimiento de Dios, pero en sí la palabra conocimiento, ¿qué significa? Saber algo con respecto a alguien o a algo. Exactamente. Pero saber en qué manera, en qué sentido. Bueno, él lo refiere a saber en todo sentido, no solo intelectualmente, sino también experiencialmente. Experimentalmente. Ok, eso está correcto. Entonces nos hace referencia a un sentido más preciso y exacto de las cosas. Por experiencia y Eso es por... saber eso, ¿no? Un saber por conocer o por haber experimentado algo. Exactamente. Eso es el entendimiento preciso y exacto que encontramos en la escalera de Pedro. Y Pedro nos dice que nosotros deberíamos agregar a nuestra fe, ¿qué deberíamos agregar? Virtud. Virtud. ¿Y qué es la virtud? ¿Cómo define Strong virtud? No sé cómo lo dice Strong, pero sería un comportamiento adecuado, un buen comportamiento. Strong lo define como ¿Ok? Virtud excelencia significa moral. valor. Como ¿Ok? excelencia moral o perfección o virtud. Y tires, No sé, tallas. ok, yo tengo de tires que también lo define como exactamente lo mismo que acaba de decir y también lo define como valor. Entonces muchas veces los seres humanos llegamos a sentir empatía por una persona o simpatía por una persona, pero no ejecutamos una acción en beneficio de ellas. Simplemente quedamos con una pena o una tristeza hacia esa persona, pero no hacemos nada más. Entonces no tenemos ese valor por defender el derecho o la causa de esas personas que son una minoría. ¿Ok? Entonces, a eso también dice que debemos agregar conocimiento y al conocimiento dominio propio. ¿Para qué nos serviría el dominio propio? Justamente para tener un buen comportamiento. Para tener buenas Exactamente. decisiones. Sí, para tener buenas ¿Pero para decisiones. con quién? Con uno mismo tiene que ser, dominio propio. Dominio propio. Pero también para con los demás. A medida que yo Con uno aprendo a mismo y con los dominar, demás, sí. Claro, exactamente. o sea,
con respecto a uno en cuanto a dominar sus pasiones, y con respecto a los otros también, para tratarlos como se debe. Exactamente. Y también nos pide paciencia, y a la paciencia piedad, y afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Todas esas son cualidades que desarrollamos en la escalera de Pedro, pero que nos ayudan a optimizar nuestro relacionamiento con las demás personas. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos todo un manual de cómo optimizar nuestro relacionamiento. ¿Por qué me interesa tanto ese aspecto? Porque en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante, encontramos lo que llamamos el llamamiento a una vida santa. Es como Cristo nos llama a vivir una vida santa. Entonces nosotros tenemos esto en el siguiente versículo. 1 de Pedro 1, 13 al 16. Hermana Graciela, ¿me ayuda con la lectura? ¿Cómo no? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces, en este versículo, fíjense que Dios nos llama a ceñir. Ceñir significa también preparar nuestro entendimiento y ser sobrios. Ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado, ¿ok? O sea revelado. Fíjense que nosotros debemos esperar en conocimiento, entendiendo una lógica o conociendo más a Cristo, viviendo experiencias con Él, hasta el momento en que Cristo sea manifestado en nosotros. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el 14 dice, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran los deseos que teníamos estando en ignorancia? Hablando en términos de la naturaleza del hombre. Las pasiones bajas. Pasiones bajas, deseos carnales, ¿ok? Que podemos definir simplemente como deseos egoístas. El cuidado solamente por nosotros, el enfoque en nosotros y no en los demás. Entonces el 15, sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa ser santos? ¿Cómo ustedes describen ser santos? Normalmente el mundo lo entiende como ser impecables, y a nosotros nos enseñaron mucho de que ser santo era ser apartado para un uso sagrado. Pero yo creo que en este caso, como dice, así como el que os llamó es santo, así sed vosotros santos, yo creo que sí habla de la impecabilidad, de la perfección. Usted piensa que ser santo es ser perfecto, como Cristo era perfecto. Y yo creo que ese es el objetivo, esa es la meta, ese es el modelo al que tenemos que tender. Digo, a pesar de que después nos enseñaron otra cosa, que era... Ok. Vamos a mantener ese concepto. Ser perfecto como Cristo es perfecto. Pero ¿cómo se ve la perfección? No, porque Cristo no tenía pecado y nosotros sí tenemos pecado. Entonces, ¿cómo se ve la perfección? Si nosotros nos ponemos a pensar en esa perspectiva, Cristo nunca experimentó el pecado. Él lo que tuvo fue empatía por nosotros como pecadores. Él sintió lo que nosotros sentíamos.
se familiarizó, pero él nunca experimentó porque él no cometió pecado. Entonces, poniéndonos desde esa perspectiva, ¿cómo es que nosotros entendemos ser santo? ¿Cómo se ve el ser santo? Una vida sin pecado. Una vida sin pecado, pero nosotros ya cometimos pecado. No, tratar de llegar a la igualdad en el ejemplo de Cristo. Porque porque ya sabemos que pecadores somos, pero nosotros tenemos que llegar a ser santos siguiendo los pasos que Él nos dejó. Muy bien, vamos Yo ahí. creo que lamentablemente yo creo que cómo se ve es solamente a través de nuestras obras. Y nuestras obras son externas. O sea que solamente podemos mostrar lo externo, que serían nuestro comportamiento exterior, nuestras obras. Pero eso no es todo. O sea, no podemos evaluar solo por lo que se ve. Ok. Pero Porque se el tiene que ver corazón, de alguna manera. Se tiene que corazón no se conocer de ve. alguna manera la santidad. ¿Perdón? Pero se tiene que ver de alguna manera la santidad. ¿Cómo nosotros saber que estamos llegando a ser santos como Cristo es santo? Tenemos que tener la capacidad de comparar y contrastar. Pero para comparar y contrastar necesitamos saber qué vamos a comparar y contrastar. Y sí, nuestras obras van a hablar de nuestra fe y de nuestro amor. ¿Ok? Ok, Elena White dice en ese concepto que nosotros podemos hacer el bien, pero sin necesariamente tener un corazón convertido. Por eso es Entonces, lo que te nosotros decía. nos vemos como Cristo, pero no somos como Cristo. Estaríamos entrando en ese conflicto, en ese dilema. Si hacemos buenas obras, nos veríamos como Cristo, pero no somos como Cristo. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende el Obvio. dilema que hay? Ok, Sí, no, veamos. es obvio. Ok, veamos entonces. Vamos a hacer un análisis de la palabra santo. Y esta palabra está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y viene de G44, del griego, la palabra 40, que significa santo. Y se escribe como agios. Y dice agios es una cosa, viene una cosa horrible. Se compara dos cosas, sagrado, algo sagrado, que es físicamente puro, moralmente intachable o religioso, ceremonialmente consagrado. Eso es ser santo, una cosa santa. Y en Tyers, la cosa santa es un santo simplemente. Así, lo define. Pero entonces, esta palabra dice que debemos comparar con esta palabra G53. Entonces, vamos a ir a G53 y tenemos lo siguiente. La palabra ya no es agios, sino agnos. De la misma manera que G40 significa bien limpio, es decir, en sentido figurado, inocente, modesto, perfecto, casto, limpio y puro. Le voy a preguntarle a Mano Matías. Mano Matías, ¿qué significa ser inocente? Una persona confiada. Una persona Una persona, que no tiene culpa también. ok. Habíamos estudiado la palabra inocente con él esta mañana, por eso le estaba preguntando. Pero básicamente significa una persona que no tiene temor. Y si nosotros nos ponemos a pensar en las veces que Jesús se enfrentó con los saduceos o con los fariseos, él nunca mostró temor a ellos. Si pensamos en Pablo, tampoco él mostró temor a ellos, porque ellos venían de manera subjetiva a ellos, mientras que ellos venían de manera objetiva, abordaban diferentes problemas desde ángulos diferentes, el mismo problema desde un ángulo diferente. Entonces, vemos ese sentido, ¿ok? Pero Tyers nos dice también que significa excitante, reverencia y venerable.
sagrado. Eso significa agnos, ¿ok? Que también viene a ser puro, puro de carnalidad, casto, modesto, puro de toda falla, inmaculado y limpiado. ¿Alguien sabe qué significa venerable? Respetable. Respetable, ser honrado, ser exaltado. Eso significa venerable, ¿ok? Entonces, esas son las características de cómo es que nosotros debemos llegar a ser. Pero, en la comparación en la Biblia, Cristo hace una comparación, Pedro, hace una comparación y dice, sed santos como yo soy santo. Entonces, está ahí hablando Cristo y dice que debemos nosotros ser santos como Cristo. Pero entonces nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que Cristo es santo? Y aquí tenemos cómo conceptualizamos la santidad de Cristo. En Hebreos 7:26, yo no puse la cita, pero se las voy a leer. Me olvidé de poner la cita, perdón. Dice lo siguiente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el concepto de santo que Cristo tenía. Él era el sumo sacerdote que nos convenía. Y como característica primordial o inicial, dice que era santo. Pero la palabra santo que está escrita en hebreo no es la misma que vemos en Primera de Pedro. Sino es esta palabra. No es G40, sino más bien es G3741. Que esta palabra va a describir la santidad de Cristo. ¿Ok? Dice, de afinidad incierta, propiamente derecho, es decir, correcto, por carácter intrínseco o divino. Así se distingue. En esta palabra, G1342, se refiere más bien a los estatutos y relaciones humanas. Esa es parte de la santidad de Cristo, las relaciones humanas. Por eso es que nosotros estamos estudiando empatía, porque se trata de nuestro relacionamiento con los demás. Y en esta palabra G2413 se denota la consagración, lo formal, lo mismo que G40, ser santo, puro y sagrado, piadoso, santo, misericordioso. En Tyers, G3741 significa lo siguiente: sin mancha por el pecado, libre de maldad, religiosamente observando cada obligación moral, ser puro, santo y piadoso. ¿Ok? Pero ahora me interesa que estudiemos esta palabra, G1342, porque se refiere a los estatutos y relaciones. Así que vamos. Aquí tenemos. La palabra es dikaios. ¿Ok? Y significa lo siguiente. Viene a partir de G1349, que significa equitativo. Y es lo que el hermano Jorge acaba de decir. Tenemos que ser iguales a Cristo. ¿Ok? En carácter o en acto. Por implicación, inocente. Santo, absolutamente o relativamente justo. Cumplir derecho, o sea, correcto en este caso. Y Tyers amplía esa definición de una manera más clara para nosotros. Se refiere en primer lugar a justo, como observando las leyes divinas. En un sentido amplio, se refiere a recto, virtuoso, guardando los mandamientos de Dios. De aquellos que se consideran justos, que se enorgullecen de serlo, que se enorgullecen de sus virtudes, ya sean reales o imaginarias. Inocente, intachable, sin culpa. También es usado de aquel cuya forma de pensar, sentir y actuar está totalmente conformada a la voluntad de Dios, y que por lo tanto no necesita rectificación en el corazón o en la vida. Solo Cristo, ¿verdad? Es exactamente como Cristo verdaderamente. Entonces, esta es la definición que describe la santidad de Cristo. ¿Ok? Todas estas que vemos en esta palabra G1342. Que significa también ser aprobado o aceptable de Dios. Pero la que me interesa es esta, porque esta
define gran parte de la santidad de Cristo. 1b, que dice, en un sentido más restringido, haciendo a cada uno lo que le corresponde, y que en un sentido judicial, juzgando justamente a los demás, ya sea que se exprese en palabras o se muestre en la forma de tratarlos. En una palabra, resuman este concepto, 1b. Igualdad. Igualdad. En un sentido más restringido, haciendo a cada uno lo que le corresponde. Cumpliendo sus obligaciones, eso quiere decir. Y que en un sentido judicial, juzgando justamente a los demás, ya sea que se exprese en palabras o se muestre por la forma de tratarlos. Empatía. Empático. Entonces, para nosotros ser como Cristo aquí en la tierra y mostrar la santidad que Cristo tenía, nosotros necesitamos optimizar nuestras relaciones con nuestros prójimos, con los demás, sea padre, hijo, madre, vecino, abuela, amiga, conocido y desconocido. Con todo tipo de relacionamiento nosotros necesitamos optimizarlo para mostrar o alcanzar la semejanza que Cristo quería alcanzar. Este era el enfoque de por qué estudiamos empatía y simpatía. Nosotros necesitamos ser seres empáticos. De esta manera podemos demostrar la santidad que Cristo tenía, porque esta es la palabra que describe cómo era Cristo. Y con esto terminó mi presentación. Y yo solamente les puse el título aquí, a ver si lo pueden encontrar. Es un himno muy lindo en inglés que se llama I Want to Be Like Jesus. Es muy lindo, les va a gustar, pero expresa exactamente cómo nosotros deseamos llegar a ser como Cristo, o sea, nuestro anhelo a ser semejantes a Él en carácter y en obras, como bien dijo al comienzo la hermana Graciela. ¿Tienen alguna pregunta, algo? Qué lindo tema. Amén. Nos falta ser empáticos, sí, sinceramente. Bueno, bueno. ¿Podría dar el ejemplo de Adán y Eva? Sí. Yo le hice un ejemplo al hermano Matías esta mañana y le pregunté, yo le dije, si Adán y Eva, ¿cuál era el sentimiento que él tenía? Ellos eran, en la Biblia, Elena White describe cómo ellos tenían amor, Adán por Eva, pero lo que ellos tenían era empatía, el uno por el otro, porque Adán sabía lo que le esperaba a Eva y no estaba dispuesto a que Eva sufriese sola, entonces tenía esa empatía por él. Y también vemos que Adán, él, por ejemplo, tenía la empatía emocional por Eva, pero vemos la empatía cognitiva en Adán cuando, por ejemplo, Dios le enseña, desde que fue creado hasta el tiempo que se cometió el pecado, cuáles serían las consecuencias del pecado. Si él desobedecería, cuáles serían las consecuencias. Cristo se lo venía enseñando vez tras vez, pero él no logró comprender la experiencia, porque a pesar de que lo entendía intelectualmente, él no tenía en su cerebro algo que asociase la gravedad de las consecuencias del pecado. Entonces, recién Adán logra asociar esa consecuencia cuando él ve el cordero, cuando él siente esa empatía por ese animal que ha muerto, al cual él cuidaba y amaba. Entonces, él siente recién esa empatía. Y al sentir esa empatía, entonces él empieza a comprender más de cerca lo que significa la magnitud del pecado, lo que es la gravedad del pecado. Mismo, por ejemplo, Cristo, él vino enseñando toda su vida el plan de la redención, pero no entendimos nunca ese plan de la redención hasta que Cristo vino y murió en la cruz, hasta que los discípulos pudieron ver a su maestro, que había sido una persona amable con todo el mundo,
empática con todo el mundo y que no merecía morir sufriendo una muerte tal. Recién ellos llegaron a comprender el plan de la redención, pero aún así no en su totalidad. Nosotros estamos recién comprendiendo esas cosas. Y estamos entendiendo que tiene que ver todo en base a relacionamiento también. Y ahora es esa la prueba para esta generación. El tema de la igualdad es un tema de empatía, que nosotros necesitamos comprender a plenitud. Y para comprenderlo tenemos que aprendernos a poner en el lugar de esas personas. No sé si ahora sí le quedó claro, hermano Matías. No, sí, gracias, hermana Soledad. De hecho, yo, bueno, podría entender esto, que la empatía viene a ser como algo racional, algo objetivo, y la simpatía es algo más de sentimientos y como dice, algo subjetivo, ¿no? Sí. Mm. La simpatía viene a ser algo subjetivo y la empatía algo más objetivo. Yo les voy a mandar unos videos al grupo que explica mejor de manera más ilustrativa y una conferencia de 1 hora y poco más de una doctora que explica la empatía en los niños en especial. Es muy bueno y creo que les va a ayudar a todos a comprender mejor ese tema y abrir su mente en diferentes aspectos. A mí me ayudó mucho. No, espero que también les pueda ayudar a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, un placer. Amén. Gracias, Solange. Gracias a ustedes.